Shalom a todos. Desde la santa ciudad de Jerusalén estamos, como siempre, en la Yeshiva Hut Shel Chesed y de Bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual, el Rabino Shalom Arush, que Hashem bendiga a él, a nosotros, a ustedes, a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¡Qué alegría! Estamos en nuestra serie sobre la parashá semanal, la sección, porción semanal de la Torah, que siempre tiene un mensaje, varios mensajes poderosos para nosotros. Pero no podemos empezar sin un chiste. Un chiste. Y un chiste que tiene que ver, de una forma u otra, con nuestra enseñanza. Dos amigos se encuentran. Eran dos solteros y uno de ellos ya se casó. Entonces el soltero le pregunta al casado: y compadre, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo es ser casado? Dice: te voy a decir la verdad. Antes de casarme, yo era una mitad. Yo era solo una mitad. Medio hombre. Y ahora que te casaste, ahora no, ya no soy nada. ¿Entendieron? Pobre hombre. Hay que saber cómo conectarse. Y ese es un problema que tenemos hoy en día. Antes era la mitad, una mitad, ahora ya no quedó nada. No tiene que ser así. Y hoy en nuestra parashá vamos a aprender un mensaje muy interesante acerca de reconocer que yo no soy perfecto. Soy incompleto. Necesito conectarme para perfeccionarme. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué tiene que ver con nuestra parashá? Ahora vamos a ver todo. Estamos en la parashá Ki Tisa. Ki Tisa, ¿qué significa Ki Tisa? Algo muy interesante. Vamos a ver. El lenguaje sagrado siempre es muy perfecto. Es perfecto y muy exacto. Y hay aquí varias enseñanzas. Vamos a empezar con el primer versículo y vamos a ver grandes enseñanzas que podemos extraer de aquí. Empieza el primer versículo diciendo: y habló el Eterno a Moisés diciendo: cuando tomes el número de la cabeza de los hijos de Israel, ¿qué? Enseguida les explico. Según sus cuentas, dará cada uno rescate por su alma al Eterno cuando se los cense. Así no habrá en ellos una epidemia mortal al censarlos, al contarlos. ¿Qué? No se entiende nada. ¿Qué está escrito aquí? Les voy a hacerlo un poco más complicado aún. Vamos a decir la traducción más exacta. ¿Sí? Vamos a hacer una traducción más exacta. Dice así. Escuchen, vamos a hacer la traducción así. Dice así: y habló el Eterno a Moisés diciendo: cuando alces a la cabeza de los hijos de Israel, o cuando eleves la cabeza de los hijos de Israel, conforme a sus cuentas, quedarán cada persona expiación de su alma, rescate de su alma, ante el Eterno, al contarlos a ellos, y no habrá en ellos plaga mortal a ser contados ellos. Ahora de verdad no se entiende nada. ¿Qué se trata? ¿De qué está hablando? Contarlos, plaga mortal, mortandad. ¿Qué es eso? ¿Y por qué yo cambié y dije ahora, cuando eleves a la cabeza de los hijos de Israel? ¿Qué es eso? Vamos a explicarlo todo. El Creador le ordena a Moisés lo siguiente: contar. ¿Cuántos israelitas hay? Ver el crecimiento del pueblo de Israel. ¿Para qué el Creador necesita contar la cantidad del pueblo? El Creador, por supuesto, sabe cuántos hay. ¿Y para qué se necesita esto? Enseguida vamos a tratar de explicarlo. Y dice que para contarlos, cada uno tiene que dar algo. Un rescate por su alma, por su vida. Para contarlos, no vamos a empezar a contar cada uno, 1, 2, 3, sino cada uno va a traer algo. Va a traer, enseguida vamos a ver, una donación, una moneda. Y cuando se llene la caja,
Cuando todos dieron sus monedas, simplemente vamos a contar las monedas y así vamos a saber cuántos israelitas tenemos. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que yo leí aquí? Cuando, como dije, cuando alces o eleves a la cabeza de los hijos de Israel. ¿Qué traducción es esa? Es la traducción más exacta del hebreo. ¿Qué significa? La palabra es ki tisa. Ki es cuando, tisa es eleves, alces. ¿Alces qué? La cabeza de los hijos de Israel. Significa el número a cada uno de los hijos de Israel. ¿Pero qué significa elevar? ¿De qué se trata? De verdad, la palabra adecuada aquí es cuando tomes el número, cuando cuentes a cada uno de los hijos de Israel, diles que tienen que dar una donación para así contarlos y esto los va a proteger de la plaga que enseguida vamos a entender cómo esa es una protección. En vez de usar las palabras hebreas ki tispor, que es cuando cuentes, o la palabra ki timne, que también significa cuando cuentes, cuando de hecho tomes el número de los hijos de Israel, la Torá usa una palabra muy extraña, ki tisa. Tisa es elevar. ¿Qué significa aquí elevar? ¿De qué se trata? ¿Por qué? Escuchen algo. Enaltecer. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la Torá usa esa palabra? Entonces aquí hay un gran mensaje. Escuchen bien. El Creador decidió usar esta palabra que también significa contar, pero no se usa eso. ¿Por qué aquí sí lo usa? Para entregarnos otra gran enseñanza. Y ahora le vamos a explicar. Pero antes quiero decirles, ¿por qué al contar al pueblo, ¿sí? Simplemente no se empieza a contar persona tras persona, que todos pasen, 1, 2, 3. ¿Por qué? ¿Cómo se cuenta ovejas? 1, 2, 3. ¿Por qué no? Porque hay que dar monedas y contar las monedas. Entonces hay una regla espiritual, escuchen bien, que nos dicen los sabios que para poder tener verajá, bendición en lo que haces, en tu familia, en tus negocios, tu éxito tiene que ser oculto. No hay que revelar todo a los demás. Hay una bendición especial en las cosas que no se ve, que están ahí escondidas, que no todo el mundo puede ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Creador da una bendición especial en cosas que están tapadas de los ojos de los demás? ¿Por qué? Porque este mundo es un mundo de lo que se llama Bejirá. Bejirá es libre albedrío, ¿sí? Elección, poder elegir. Y hay un equilibrio muy delicado. Y de hecho, cuando la persona mira, parece que en este mundo es un mundo oscuro. Este equilibrio casi no se siente que está todo para un lado, ¿qué? Que todo es naturaleza, todo es causa y efecto, natural. No se ve la luz divina, no se ve la mano del Creador en las cosas. Y esto es un poco difícil para la gente, por eso mucha gente dice, no sé, tener fe, sí o no. Si la luz del Creador estaba abierta, estaba ahí frente a todos, no había libre albedrío, todos hubieran elegido el camino del Creador. Entonces hay un equilibrio que cuando ya brilla algo fuera de serie, la luz del Creador no es cierta forma, eso atrae también mucha oscuridad que trata de tapar esa luz para tener ese equilibrio. Porque un poco de luz, de hecho, rechaza, expulsa mucha oscuridad. Así que el equilibrio es muy delicado. Entonces, el Creador, cuando quiere dar una bendición a una persona, darle abundancia, si sus cosas están tapadas, ocultas, hay más posibilidad de recibir esa bendición. Porque si el Creador va a dar una bendición especial a una persona y frente a todo el mundo, ya se va a perder ese equilibrio del libre albedrío. Entonces también aquí, ¿qué significa ser contado? ¿Por qué el Creador pide que
que Moisés cuente al pueblo. ¿De qué se trata esto? Todo esto como introducción a la gran enseñanza que queremos tomar de aquí. ¿Qué es eso de contar al pueblo? ¿A quién le importa? Miren, la fuerza de la unión, de ser una unidad, de ser uno. Contar a cada individuo, darle importancia a cada uno por separado y por otro lado, incluirlos a todos como un total, como algo junto. Y eso es de hecho una gran fuerza, la fuerza de un público, como según la halajá, la ley judía, por ejemplo, cuando se viene a rezar en una sinagoga, se necesita 10 hombres judíos para poder rezar en público. Si no hay 10, no se llama ese rezo un rezo en público, es lo que se llama minyan, 10 personas. Cada uno es un individuo, pero juntos forman algo que trae la presencia divina y se puede rezar y la plegaria sea elevada de una forma que ni se acerca a cuando una persona reza solo. Entonces, hay que entender esto. Ahora, quiero leerles algo interesante. Vamos a ver. Algo muy, muy interesante. Dice así. Dice así. Entonces, la palabra kitizá significa elevar. ¿Sí? Elevar. Pero el sentido más simple es recibir censo o contar, ¿verdad? Entonces, dice aquí algo muy interesante en nombre de un libro llamado Torah Temimá, y varios tzadikim hablan de esto. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Por qué Hashem, el Creador, eligió usar estas palabras? Para enseñarnos una gran cosa. Para que tú puedas elevarte, para dejarle al Creador que te eleve, que te haga llegar a alturas espirituales, para permitirle al Creador supuestamente que te lleve más allá, tú tienes que hacer algo, tienes que merecerlo. ¿Qué tienes que hacer? Mira lo que dice. Entonces vamos a leerlo con la traducción esta. Cuando alces, ¿sí?, a los hijos de Israel, cuando quieres elevarte, según sus cuentas, de acuerdo con sus cuentas, para elevarlos según sus cuentas, dará cada uno rescate por su alma al Eterno, cuando se los cense. ¿Qué significa? Dice algo muy interesante. Uno de los grandes tzadikim explica así. Escuchen bien. Dice así. Tienes que saber qué es de acuerdo con sus cuentas. Cuando la persona quiere elevarse, necesita rendir cuentas. Necesita hacer una introspección. Para que puedas elevarte, necesitas de verdad examinarte y limpiarte, purificarte de la suciedad, de las manchas, de la impureza que te rodea, que es algo que cualquier persona viviendo en este mundo, si no se cuida de no hablar mal de los demás, de cumplir con los preceptos del Creador, de hacer el bien, si no hace todo eso y no se cuida, su alma se mancha supuestamente. Y entonces eso bloquea su progreso. No puede progresar, no puede lograr niveles espirituales mayores. Entonces, este versículo insinúa y nos dice así. Para poder elevarte según sus cuentas, la persona según su trabajo personal de corregirse, de realizar un examen de conciencia, a través de eso puede elevarse. ¿Y cómo se hace eso? Dará cada uno rescate de alma, por su vida al Eterno, cuando se los cense, así no habrá en ellos mortandad al censarlos. Ok, ¿qué hay que dar? Entiendo que hay que dar algo. ¿Qué hay que dar? Escuchen bien. Esto darán
todo el que es censado, ¿qué? La mitad de un shekel. Mitad de una moneda llamada shekel. Hoy en día en Israel hay una moneda que se llama el nuevo shekel. Pero la moneda original era el shekel. Y el creador dice que hay que dar una mitad de un shekel, del shekel sagrado. ¿Sí? Una mitad del shekel para ofrenda al Eterno. Entonces, otra vez, para ser elevado tienes que rendir cuentas. La palabra cuentas aquí es pekudim. Y hay otro sentido a la palabra pekudim, no solo cuentas. Pekudim, nifkad, que llega de la palabra pekudim, es también tus faltas, lo que te falta. Reconocer tus defectos, las cosas que tienes que corregir, que es exactamente el sentido de rendir cuentas y hacer un examen de conciencia. Entonces todo está conectado. Entonces para poder elevarte, para que el Creador pueda elevarte, tienes que hacer tu parte. ¿Cuál es tu parte? Rendir cuentas, hacer un examen de conciencia. ¿Cómo se hace ese examen de conciencia? Hay que dar algo. ¿Qué hay que dar? La mitad de un shekel, un medio shekel. ¿Qué significa eso? Y por eso empecé el chiste. Empecé con el chiste de ser una mitad. ¿Qué significa eso? Entonces, una gran pregunta. Si quieres contar al pueblo de Israel, quieres contarlos, ¿verdad? Saber cuántos hay. Vamos a volver a lo que quiere decir la Torah. Y no quieres contar persona por persona porque eso daña la verajá. Se hace algo muy público. Ahí no hay bendición. Entonces, cada uno da algo y una moneda y empezamos a contar las monedas. Y registramos el número y lo guardamos. Entonces, ¿por qué dar una mitad de la moneda? ¿Por qué dar una mitad? ¿Qué tiene que ver? Que cada uno dé un shekel. ¿Es mucho dinero? No es mucho dinero. No es mucho dinero. El pueblo de Israel le llegó una gran riqueza al salir de Egipto. El Creador le dio una gran riqueza al pueblo de Israel. Entonces, dar un shekel, cada uno va a dar un shekel. Vamos a poder contar las monedas de shekel. ¿Por qué dar una mitad de moneda? Entonces hay varias explicaciones y vamos a tomar algunas de ellas y con eso vamos a entender el mensaje, cómo poder elevarnos en la vida y llegar de verdad a nuestra perfección. Entonces hay varias explicaciones. Vamos a ver algunas de ellas. Dice así. Vamos a verlo. Hay varias explicaciones. Preparé muchas cosas aquí. Y dice así. Dice así. El Or HaChaim, el gran tzadik llamado Or HaChaim, dice así. Da una explicación cabalística. ¿Por qué era una media moneda? ¿Por qué media moneda y no una entera? Y dice así, escuchen bien. Para nuestro limitado alcance diremos que el pueblo, la gente y Dios son un entero. La persona sin su creador es un cuerpo sin alma. Se ve hoy en día gente que está desconectada de la fe de la emuná, de la fe auténtica, puede llegar a las cosas más horribles que hay. Entonces, cuando la persona está conectada con el Creador, eso puede llamarse algo completo, algo entero, un entero. Pero cuando la persona peca, transgrede la palabra del Creador, entonces se convierte en medio. Pierde algo y está incompleta. Por eso hay que ofrecer media moneda para unirse a su entero, que es el Eterno, que es el Creador. Y entonces, ¿qué se logra? Una contribución ante el Eterno. Se logra de verdad conectarse con el Creador. Eso es algo muy, muy importante. Ahora, ¿qué nos enseña esto entonces? ¿Por qué una mitad, una media moneda? Para reconocer que el hombre sin su Padre Celestial, porque la moneda se daba en honor al Creador, el hombre sin su Padre Celestial está incompleto.
no puede llegar a su perfección. Al reconocer que yo sin el Creador, yo simplemente una mitad. En el mejor caso soy una mitad. Varias veces no soy nada. Esa es la verdad. Pero ya entiendo que yo no estoy completo. Esto le ayuda a la persona a despertarse y empezar a trabajar para buscar la cercanía al Creador. Y otra cosa más. Dice así. Otra explicación con un mensaje moral. Dice así. ¿Por qué media moneda? Porque no hay un ser humano perfecto. ¿Sí? No hay un ser humano perfecto cual número entero. Asimismo, como una mitad requiere de otra para complementarse y formar el entero, también cada ser humano requiere de otro. Lo que cuando empezamos a hablar, estar unidos, ser una unidad, unión. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Que la persona reconozca que sin el Creador no es nada. Por eso da la mitad de un shekel. Pero otra cosa más. Ahora que cada persona da una mitad, entonces dos personas juntas se vuelven algo entero. Esto es otra enseñanza, enseñarnos que tenemos que estar unidos. Que uno sin el otro está incompleto. Respetar a los demás. Darle espacio a los demás. Vivir juntos. Ayudar uno al otro. Esa es nuestra perfección. Entonces, dos reglas. La persona tiene que reconocer lo que se llama entre el hombre y su creador, reconocer que necesita de su creador para completarse, y también lo que se llama entre un hombre y su prójimo, su semejante, reconocer que la gente que el creador dio alrededor de mí es para que yo pueda ayudarles, beneficiarles y así también llegar a mi perfección. Mi trabajo es frente al creador y frente a la gente que me rodea. Dos mensajes que hay en esta enseñanza. Y de aquí entendemos ya cómo elevarnos. ¿Qué dijimos? Para elevarnos, ¿por qué la Torah dijo, en vez de decir la palabra hebrea que significa contar a la gente, entonces puso la palabra elevar? Para enseñarnos dos cosas. Primero es la ordenanza que la Torah quiere hablar en un nivel simple que hay que contar al pueblo. Pero un nivel más profundo significa si tú quieres elevarte, ¿qué tienes que hacer? Dijimos un examen de conciencia. Tú cuentas, rendir cuentas. ¿Qué tengo que corregir? ¿Dónde estoy fallando? ¿Y cómo puedo hacerlo bien? Meditar. ¿Cómo yo estoy frente al Creador? ¿Cómo yo soy y estoy frente a las demás personas? Miren todo esto en un versículo. Mirar qué es lo que frente al Creador, lo que el Creador ordena y me pide hacer, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que no estoy haciendo, qué tengo que mejorar, qué tengo que cambiar, qué tengo que seguir haciendo, y también frente a los demás. Cómo yo trato a los demás, cómo yo ayudo a los demás, doy de mí algo para ayudar a otra gente. No, soy egoísta, sí, no, lastimé a alguien, y así. Cuando la persona vive con un examen de conciencia diario, como enseña el gran médico del alma, Rabbi Nachman de Breslev, que hay que tener cada día una introspección, tomar un tiempo aparte de todo el mundo, dedicarse para un trabajo, un autotrabajo, lo que llama Rabbi Nachman de Breslev hitbodedut. Hitbodedut llega de la palabra levad, estar a solas, pero con el Rey del Universo, con el Creador, y rendir cuentas. Examen de conciencia. ¿Qué es lo que yo tengo que mejorar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? Tomar el tiempo, y dice Rabbi Nachman de Breslev, tener una hora. El Creador te regala 24 horas por día. 24 horas por día. Piensa que tu padre, es un ejemplo que se usa. Tu padre te da una cajita, una caja así de chocolates, de bombones, ¿ok? 24 bombones hay ahí adentro. Y te regala. Dice, ¡ay, papá, gracias! ¡Qué alegría! Después de unos minutos tu padre dice, hijo, ¿me puedes dar uno? Te regala acá, ¿me puedes dar uno? Dice, ¿qué? ¿Es mío? ¿Es mío 24 bombones? ¿Qué? Encuéntrate los suyos, ¿qué? Son míos. ¡Qué imprudencia! ¿No tienes vergüenza? Tu padre acaba de regalarte 24 bombones y te pide uno y no le das.
¿Qué forma es esa? Pues lo que nosotros hacemos. Rabbi Nachman de Breslev, que conoce tu alma y conoce la voluntad del Creador, y te dice que el Creador de verdad quiere de ti una hora en que te dediques a corregirte, a purificarte, a acercarte a Él. Una hora, Él te regala 24 bombones, 24 horas por día, te pide una hora dedicándola al Creador. Y tú dices, no, es mi hora, no, tengo cosas que hacer. Tengo que jugar Pokémon y tengo que ver fútbol y por YouTube tengo una serie que me gusta y por Facebook tengo que ver fotos todo el día. Ah, sí, eso tienes tiempo. No quieres que el padre te quite todos los 24 bombones, ¿no? Te va a decir, dame todo de vuelta, muchas gracias, dame la caja, dame la caja, chao. ¿No te gustaría eso, no? Una hora. Es para tu bien. Es para tu bien. Para tu bien. Entonces la Torah nos enseña esto. ¿Quieres elevarte? Kitizá. Cuando quieras elevarte, haz un examen de conciencia. Busca dónde fallas. Empieza a ver cómo estás frente al Creador, cómo estás frente a la gente. Corrígete. Y vas a ver, de verdad, cómo el Creador empieza a elevarte y llevarte más allá. Más allá, porque nadie puede comparar, no se puede comparar un poco, una chispa de dulzura espiritual, del sabor espiritual. Algo de sabor espiritual ya es más allá de todos los sabores físicos que hay en el mundo. De todo placer material. El placer espiritual más bajo, más pequeño, está como 1,000,000 de kilómetros más allá de los placeres más fuertes y extremos físicos. Ni podemos imaginar. Entonces el Creador quiere elevarte. Entonces tienes que hacer este trabajo. Y cuando el Creador te habla de una mitad de moneda, quiere decirte así. Otro mensaje más. Uno, que sepas que sin el Creador no tienes perfección. Otra cosa más que es que sin el prójimo también eres solo una mitad. Tanto más en una pareja. Como hemos empezado con el chiste, no tiene que ser así. Un hombre casado tiene que sentirse completo. No que antes era una mitad y ahora no es nada. Por supuesto que no. Pero otra cosa más. El Creador quiere decirte así. Quiero que sigas aspirando. Quiero que tengas aspiraciones. Que persigas tus sueños. Si tú sientes que eres completo, eres perfecto, ya no vas a trabajar más. Así que siempre mantente en un estado de yo soy una mitad. Tengo todo el tiempo que trabajar para completarme, para perfeccionarme. Siempre tener aspiraciones. Logras algo, empieza a aspirar a otra cosa más. Todo el tiempo estar progresando. Dijo un gran tzadik, un gran justo. Si este día yo no estoy un poco más allá de lo que yo estuve ayer, no quiero existir. Eso los grandes justos podían decir. Para ellos, un día sin progresar espiritualmente, sin desarrollarse espiritualmente, sin crecer un poco más, la vida no tenía sentido. ¿Cómo yo puedo ser hoy como yo era ayer? Cada día tengo que ser mejor. Y esto tiene que, cuando la persona reconoce, yo soy una mitad, todavía no llegué a mi objetivo, a mi destino, entonces siempre trabaja. Nunca dice, ya logré todo, déjenme en paz. No. Sigue y sigue y sigue trabajando. Y así tiene que ser frente a tu pareja. Siempre lograr más armonía en el hogar, más paz conyugal, más trabajo, más unión entre hombre y mujer. Y con los hijos, tener más, de verdad, ver más a tus hijos, cómo ayudarles, cómo elevarlos, darles el entendimiento que necesitan, escucharlos todo el tiempo. También una persona frente a sí misma. Cada vez saber aspirar más y más y más. Nunca pienses, no, yo
Yo ya estoy bien, yo ya estoy perfecto. Una persona que te dice, no, yo no tengo lo que cambiar, yo estoy muy bien. Hay que tener mucho cuidado. Muy peligroso estar cerca de una persona que me dice, no, yo estoy todo bien conmigo. La persona que no reconoce que aún tiene lo que trabajar es muy peligroso. Y cada instante, cada segundo, cada día que estamos en este mundo aún, es porque no logramos aún nuestra perfección. Los que se perfeccionaron ya no están aquí. Ya pasan a otro nivel, a otro mundo. Nosotros, mientras estamos aquí, es porque el Creador espera de nosotros más y más y más cosas y podemos lograrlo. Podemos lograrlo. Por eso, ese es el trabajo. Ahora escuchen algo muy interesante. Algo muy, muy interesante. Dice el Midrash, el comentario antiguo, el Midrash Tanjumá dice, que dijo Rabbi Meir, el gran sabio, que cuando el Creador le dijo a Moisés que tiene que pedirle al pueblo lo que se llama mahatzita shekel, la mitad de un shekel, entonces Moisés quería entender de qué se trata. El Creador le mostró, como en una visión, le mostró una moneda de fuego que la llevó, el Creador lo llevó debajo del trono divino, sacó de ahí una moneda de fuego y la mostró a Moisés y le dijo, como esto quiero que ellos den. Así dice el Midrash. El Creador le mostró a Moisés, cuando yo digo que quiero que cada uno dé la mitad de un shekel, sacó de debajo del trono divino una moneda de fuego y dijo, así quiero que den. Nadie tiene monedas de fuego, monedas normales. ¿Qué es esto? Quiero que den como esto. ¿Qué es esa moneda de fuego? ¿De qué significa? Escuchen. Entonces algo muy, muy, muy interesante. Dos explicaciones muy lindas. Dice el Rebbe de Kotsk, un gran tzadik, dice así, que hay que saber que cuando das algo, aquí se trata de caridad, una donación. Cuando das algo, tienes que reconocer, de hecho, que no estás perdiendo nada. Como hemos hablado en una de las charlas que se llama dar, es mucho más que recibir. Tienes que saber. Miren, aquí en la Torah hay algo muy interesante. Dice así. Y deben dar, ¿sí? En el versículo, no les dije, estamos en Éxodo 30, ¿sí? Y dice así. La parashá nuestra, ¿sí? Es Éxodo 30 y llega hasta Éxodo 34, en el versículo 35. Éxodo 30, desde el versículo 11 hasta Éxodo 34, versículo 35. Y dice aquí, en Éxodo 30, en el versículo 12, que es el segundo versículo de la parashá, que cuando vas a elevar, cuando recibas el censo, el número de los israelitas, conforme a sus cuentas, quedarán, ¿sí? Cada uno debe dar una expiación, un rescate para su alma. ¿Cómo? Dijimos con la mitad del shekel. La palabra y darán es venatenu. En hebreo es venatenu. Ahora, si se escribe la palabra venatenu, ¿sí? Son 5 letras. Es algo muy interesante. Escuchen bien. La palabra venatenu en hebreo se puede leer igual en ambas direcciones. Lo lees normal, venatenu, pero si lo lees desde el final para el principio, sale la misma palabra. La misma palabra. Tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Aludiendo que la tzedaká, el dar, la caridad, la donación, es bilateral. Es decir, cuando la persona da de sí misma, ¿sí? En una causa sagrada, una buena causa, automáticamente recibe la bendición celestial y lo que dio se le ha de regresar. Así dice Baal HaTurim. No perdiste nada. Metiste eso en una cuenta bancaria que te está esperando ahí. Que te está esperando ahí. ¿Sí? Y aquí hay algo muy interesante, entonces. No estás perdiendo nada. Por lo tanto, tienes que saber
Cuando das, estás cumpliendo con la voluntad del Creador. Y no es fácil dar. A la gente, el ser humano, el Creador lo creó en una forma que sea un poco egoísta para que pueda trabajar y quebrar ese mal rasgo del carácter. Entonces nuestro egoísmo bloquea ese deseo de dar, que es un deseo divino. Dar es un deseo divino. Y dejar y cuidar y tener todo dentro aquí es un deseo bajo, animal. Y el hombre tiene que asemejarse al Creador, no a un animal. Entonces, dice la Torá, así explica el Rebbe de Kosk, que cuando das algo, ¿cómo vas a poder hacerlo de una forma que puedas conectarte? Cuando reconoces que esa es la voluntad del Creador y eso es lo que hay que hacer, dalo con entusiasmo, dalo con fuego. Yo doy de todo el corazón. Dice el Creador, saca una moneda de fuego y le dice a Moisés, así quiero, esto quiero que den de todo corazón. Porque si yo lo ordené, eso es para su bien. No solo que no van a perder. Esa es su misión, eso es lo que tienen que hacer para llegar a su perfección. Dar de todo corazón, con fuego, con entusiasmo. Así hay que dar. Eso es una explicación por qué el Creador, Hashem, el Rey del Universo, le mostró a Moisés una moneda de fuego. Pero otra explicación nos trae el gran tzadik, Rabbi Noam, el autor del libro Noam Elimelech, que se llamaba Rabbi Elimelech de Lizhansk, y dice así: dinero es algo problemático. A la gente le es muy difícil dar dinero. Porque de verdad, el dinero se transforma como parte de la esencia de la persona. Especialmente una persona que trabajó duro, recibió dinero, siente que es parte de ella. Invirtió tanto esfuerzo y tiempo que es muy difícil desconectar el dinero de sí misma. Entonces dice así el Noam Elimelech: hay que saber que el dinero es como fuego. El dinero es como fuego. La moneda es como fuego. Hay que saber. Tal como el fuego puede quemar y destruir ciudades enteras. El fuego puede arruinar todo, quemar todo. Pero por otro lado, el fuego puede calentar, puede hacer cosas buenas, beneficiar, preparar comida, cocinar. Entonces depende a dónde llevas esa energía. Todo el mundo es equilibrio. ¿A dónde llevas cada cosa? El fuego puede quemar y arruinar. El fuego puede ayudar, cocinar, calentar. Entonces dice así. Así también el dinero, la moneda. Depende del corazón de la persona. Si la persona usa el dinero para una buena causa, una causa de santidad, en honor al Creador, da esa moneda, da de su dinero para caridad, para el estudio de la Torá, para difundir la emuná en el mundo, para hacer el bien con los demás. Entonces, de verdad, ese fuego sirve para calentar, para cocinar, para traer bendición al mundo. Pero si usa ese dinero para cosas egoístas, causas egoísticas, para tonterías, para apetitos mundanos, esa misma moneda la va a dañar a la persona, la va a quemar finalmente. Aunque en el mismo momento no se da cuenta, al final todo eso lo va a quemar. Lo va a quemar, se va a perder todo. ¿Cuánto cuidado hay que tener con lo que tiene que ver con moneda, con el fuego? Y otro mensaje más. Hay varias cosas que se puede hablar. Un mensaje de verdad impactante. En nuestra parashá hay varias cosas. El Creador nos habla del día de Shabbat, el precepto de la Shabbat. Nos habla de eso. También el pecado, el horrible pecado del becerro de oro, está en nuestra parashá. Los 10 mandamientos. Moisés sube al monte de Sinai, escucha los 13 atributos de misericordia divina, luego vuelve con la Torá, con los 10 mandamientos, escritos sobre 2 piedras. Hay varias cosas interesantes, pero hay una cosa muy
Una gran pregunta aquí. Escuchen bien. Una de las cosas que vemos aquí, el pecado, el famoso pecado del becerro de oro. Y es una de las más grandes preguntas. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel, que vio tantos milagros, que el Creador mismo los sacó de Egipto con unos milagros, con esas plagas, las maravillas que el Creador hizo, y le abrió el mar rojo, y las cosas que les hizo, cuántos milagros? ¿Cómo puede ser un pueblo que logró la inspiración divina y que fue elegido para recibir la palabra del Creador, la Torá, desde la boca del Creador? ¿Cómo puede ser que de pronto decide cometer el gran pecado de idolatría? Moisés sube al monte Sinai, el pueblo de Israel queda abajo y de pronto dice, vamos a hacer un becerro de oro. ¿Qué está pasando ahí? Ya sabemos que los que empezaron todo eso eran todo tipo de pueblos, varios de ellos eran egipcios, que se unieron al pueblo de Israel al ver las maravillas y querían convertirse, y al final esos conversos son aquellos que llevaron al resto del pueblo, gran parte del pueblo, a pecar, porque ellos regresaron a la idolatría tan conocida que tenían. Pero aún está la pregunta, no importa si alguien te provocó, te llevó a ese pecado. Después de todo, el pueblo de Israel pecó. Empezó con esos conversos, falsos conversos, que regresaron a su idolatría y le hicieron también a una gran parte del pueblo de Israel a pecar. Pero después todo el pueblo de Israel pecó. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su emuná? ¿Qué pasó aquí? Escuchen bien. Moisés, cuando subió al monte Sinai, les dijo que después de 40 días, él va a subir por 40 días, cuando comienza la sexta hora, él va a regresar. Así les dijo. Muy bien. Cuando se terminaron los 40 días, antes que Moisés logró volver, el ángel de la mala inclinación, del instinto del mal, que el Creador creó para que nosotros tengamos de verdad libre albedrío, ¿qué hizo? Empezó a introducir en la gente el pensamiento que Moisés, Dios no lo permita, les mintió. Dijo que va a regresar y parece que no regresó y algo pasó, quién sabe si no se fue y no va a volver. Empezó a confundir a la gente. Pero aún así el pueblo de Israel no se convenció. Dijeron, Moisés dijo que va a regresar, le esperamos. ¿Qué hizo la mala inclinación? El ángel acusador, ¿qué hizo? Hizo una ilusión en el cielo y el pueblo de Israel vio a Moisés muerto, flotando en el cielo muerto. Lo vieron muerto. Vieron como una visión así, era una ilusión. Pero todo el pueblo de pronto ve a Moisés muerto así, entre las nubes así. Y entonces cayeron en el pecado del becerro de oro. Dijeron, no, entonces tenemos que hacer aquí un intermediario entre nosotros y el Creador. ¿Y qué hicieron? La forma de una idolatría, de un ídolo de Egipto, ese becerro de oro. Entonces el pueblo, ¿cuándo falló el pueblo de Israel? Cuando vio esa ilusión que hizo ese ángel, esa ilusión de ver a Moisés muerto. Entonces sí es así, una gran pregunta. ¿Qué puedes decir en contra del pueblo? ¿Qué queja? ¿Qué puedes decir? Pobre pueblo. Fueron confundidos, se confundieron. Vieron con sus propios ojos que Moisés murió. Entonces, ¿qué quieres de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué Moisés cuando bajó rompió los 10 mandamientos y se enojó tanto y fueron castigados? Vieron cosas claras. ¿Qué podían hacer? Aquí un gran mensaje, escuchen bien. Dice así, hay que saber que cuando un tzadik, el justo, te dice algo, él sabe lo que habla. Y dice la Torah, aunque te diga que la izquierda es la derecha y la derecha es la izquierda, tienes que saber que los tzadikim, los justos, están conectados con la fuente, con el Creador.
Y si ellos te enseñan algo, es la verdad. Si tú te apoyas en tu propio conocimiento y todo tipo de cálculos que tienes y sofisticaciones, te vas a equivocar. Es un principio que se llama Emunat Jajamim, la fe en los sabios, que el Creador mismo ordenó en su Torah. Que hay que apoyar, tenemos que apoyarnos en los sabios que nos enseñan la Torah, el camino de la Torah, los grandes tzadikim de las generaciones, los verdaderos tzadikim. Hay que apoyarnos en ellos. Y aunque ves con tus propios ojos a Moisés muerto, tienes que creer en que Moisés dijo que va a regresar. Y aunque no parece así, seguir esperándole. Y la tribu de Leví tenía esa fe simple. Dijo, Moisés dijo que va a regresar. Y la tribu de Leví no pecó en ese pecado del becerro de oro. Tenían esa fe simple, esa emunat jajamim, fe en los sabios, en su líder, que si él dijo, así va a ser. Y no se confundieron. Y por eso lograron ser, que de ellos, del pueblo de Leví, van a salir los sacerdotes, los kohanim, en el Bet HaMikdash, en el templo. Y aquí un gran mensaje. Toda la Torah está basada en el estudio de un maestro a su discípulo. Siempre hay que saber encontrar un verdadero maestro. Alguien que sabes quién fue su maestro. Y de quién fue su maestro. Y quién fue su maestro hasta Moisés. Pero cualquiera que ahora aparece y dice, sí, yo voy a enseñar. ¿Quién eres? ¿De dónde llegaste? ¿Quién es tu maestro? ¿De dónde llegas? ¿Cuánta gente cae con estafadores que le venden mentiras? Y dice, no, mi rebe es este y el otro, y habla en nombre, sí, me apoya y me dijo que yo vaya y haga esto y lo otro, y él me apoya y me habla. Averígualo muy, muy bien. ¿Cuántas mentiras hay hoy en día? ¿Cuánta gente llega llorando, enviando preguntas? Este dijo que el rabino lo apoya, el rabino Arush, y Jonathan que lo apoya, y ustedes ni escuchamos de ellos. Y si escuchamos de ellos, sabemos cosas que el Creador nos salve. Tener cuidado, tener verdaderos maestros, averiguar de dónde llegan, a dónde pertenecen, quiénes son sus maestros, averiguar con sus maestros de verdad, ustedes apoyan a esta persona o no, averiguar y preguntar y estar apegados a los verdaderos maestros. No importa lo que pase en el mundo, si estás apegado con los verdaderos maestros de la Torah, con los verdaderos tzadikim, no vas a caer en todo tipo de ilusiones y falsas visiones y vas a poder seguir adelante fuerte, recibir las enseñanzas de la Torah y elevarte y acercarte al Creador. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que queremos lograr. Hemos aprendido que podemos de verdad lograr todo con el trabajo de introspección, examen de conciencia, haciendo el trabajo con la guía de los verdaderos maestros, los verdaderos tzadikim, y así lograr nuestra perfección, seguir con nuestras aspiraciones, saber que nunca estamos completos, siempre hay más y más para adquirir y lograr, y que podamos de verdad llegar a nuestra perfección y ver un mundo perfeccionado con la reconstrucción del Sagrado Templo aquí en Jerusalén y la llegada del verdadero Mashiach por primera vez y para siempre, que Él va a ser nuestro gran maestro. No sabemos quién es aún, pero le estamos esperando que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.